tu gloria y tu poder se manifiesten en nosotros. Háblanos con el poder de tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarle que abra su Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Aquí yo tengo libres de la ley del pecado. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, al Espíritu. Amén, hasta allí. Amén. Equivocadamente dicen que está hablando de la ley de Moisés y dicen que esa ley ya no tiene nada que ver con nosotros. Pero cuando leemos este pasaje, nos dice que hay una ley que gobierna a todo ser humano, y es la ley del pecado. Aquella ley que no te permite, que no te deja acercarte a Dios. Esta condenación no solamente es la pérdida de la vida eterna, como muchos que no están en Dios la tienen. Esta condenación es aquella que impide que el hombre sea bendecido por Dios. Siempre hay acusaciones de las potestades de las tinieblas. Cuando una persona no anda conforme a la palabra de Dios, hay potestades de las tinieblas que te están acusando delante de Dios para que tú no recibas la bendición de Dios. Eso le pasó a Job, que hubo unas potestades que lo acusaron delante de Dios, que buscaban cómo afectarlo, pero Dios en su conocimiento, en su sabiduría, en su omnisciencia, permitió que Job fuera tocado de alguna manera para fortalecerlo, para sacar de ese sufrimiento un hombre firme en Dios, un hombre que confiara mucho más en Dios y no en sus fuerzas, no en sus propias obras. Entonces dice la Escritura: ninguna condenación hay para los que están en el Señor. Y cuando venimos al Señor, cuando abrimos por voluntad propia nuestro corazón para recibir a Dios, Él coloca de su Espíritu en nosotros. No necesariamente tiene que manifestarse en lenguas. Cuando Él coloca de su Espíritu en nosotros, no necesariamente se manifiesta allí mismo, sino que su Espíritu va haciendo su obra en nosotros. Usted comienza a dejar obras, a dejar pensamientos, a dejar acciones que no agradan a Dios. El que fumaba deja de fumar. El que le encantaba estar en la discoteca deja de estar en la discoteca. El que gustaba del adulterio, de la infidelidad, deja de hacerlo. Porque hay algo que Dios puso en esa persona cuando de su voluntad recibe al Señor. Porque Dios nos dio ese libre albedrío de seguirlo o de no seguirlo, de amarlo o no amarlo, ¿sí? Entonces, aquel que ha recibido al Señor, que ha tomado la decisión de seguirlo a Él, ya no anda conforme a la ley de la carne, a la ley que lo impulsa a transgredir la palabra de Dios, sino que comienza a andar conforme al Espíritu. Usted puede leer en el verso 1 que ese Espíritu es con E mayúscula, significando que es el Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu de Dios, del Espíritu de poder, del Espíritu Santo, del Espíritu de vida en Yahshua HaMashiach, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que la transgresión a la palabra de Dios es pecado. Caminar en esa ley del pecado, de la carne, poco a poco te iba llevando a la muerte, a tener vacíos espirituales, a tener vacíos emocionales, a confiar en las cosas del mundo, en las riquezas del mundo, a poner tu confianza en el hombre, a dar rienda suelta a los placeres de la carne. Entonces el Señor nos dice que por causa de su Espíritu, del Espíritu que ha puesto en nosotros, Él nos impulsa para caminar conforme
a las Escrituras y ser librados de esta ley, la ley de la carne. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea que en tus fuerzas tú no puedes seguir a Dios. No es en tus fuerzas. Es por voluntad que se recibe al Señor, pero tú necesitas la ayuda de Dios para enfrentar aquellas situaciones donde comienza a haber dudas si verdaderamente vale la pena seguir o no seguir a Dios. Como somos débiles, por esa causa envía a su Hijo, lo envolvió en carne y en esa carne condenó la ley del pecado. Yendo a la viga de ejecución, condenó todo lo que a nosotros nos afectaba, mostrando que cada uno de nosotros tenemos fortaleza en el Señor para salir de las dificultades espirituales y emocionales que el ser humano puede tener. Verso 4 dice, para que la justicia de la ley, y justicia es la palabra de Dios, los principios morales que inclinan a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Es la palabra de Dios la que nos juzga a nosotros. Es la palabra de Dios la que juzga nuestras acciones, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Usted anda conforme al Espíritu de Dios? ¿Andamos conforme a la voluntad de Dios? Necesitamos la ayuda de Él. Cada día necesitamos morir a las obras de la carne, al enojo, a la ira, palabras soeces, a los impulsos descontrolados. Cuando usted se permite que esas cosas entren a su casa, cuando usted se permite que esas cosas permanezcan en el hogar, la música del mundo, la amargura, lo que está en el corazón, entre muchas otras que uno no alcanza a expresar en un corto tiempo de predicación, pueden inclinar tu corazón para caminar en la ley del pecado, en la ley de la carne. Debemos tomar la decisión de caminar en el Espíritu de Dios. Santiago 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando una persona está en amistad con el mundo, esa persona da poca importancia a las cosas de Dios, da poca importancia a la oración, aunque asista a las iglesias, da poca importancia a la lectura de la palabra de Dios, aunque vaya a las iglesias, da poca importancia a tener un cambio de actitud, aunque vaya a las iglesias. En la iglesia tú recibes instrucción de la palabra para que tú tomes la decisión de seguir al Señor, de seguirlo cada día mejor. Dice la Escritura que nosotros, por el poder de su Espíritu, vamos siendo transformados, vamos siendo cambiados, vamos mejorando, y se mejora el entorno en nuestra casa, el entorno en nuestros hogares, porque es el Espíritu de Dios al cual le estamos dejando que gobierne nuestras vidas. Entonces Él dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, o sea, cualquier persona, cualquier creyente que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Cualquier creyente que decide ser amigo de las cosas mundanas. Verso 5, porque los que son de la carne, o sea, el que tiene su mente alineada con las cosas del mundo, piensan en las cosas del mundo, en las cosas de la carne. Pero los que son guiados del Espíritu, en las cosas del Espíritu están pensando. Porque el ocuparse de la carne es muerte, no te produce vida, no quieres nada con Dios. No te molesta si hay una persona en la casa que coloca alabanzas, al otro le incomoda. Ay, apague esa tontería, que alabanzas y que esas pendejadas, ¿cierto? Póngame salsa o póngame una de Camilo VI, música que no alimenta el espíritu,
sino que va apagando el fuego del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora la pregunta es, ¿y cómo te ocupas del Espíritu? Primeramente, de la instrucción, de leer la letra, de ver la letra, la escritura, profundizando en ella, para que no solamente sea la letra la que conozcas de Dios, la letra es el conocimiento, hasta ahí llegó, sino que ella te vaya llevando más adentro para que te muestre cambios a un arrepentimiento. Entonces tu espíritu se va llenando de Él, tu espíritu se va fortaleciendo en el Señor. ¿En qué se la pasan tus pensamientos? ¿En qué cosas estás pensando en vez de actuar buscando al Señor? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, como cuando el Señor habla en Génesis 6. Porque los designios de ellos, los pensamientos de ellos, siempre son inclinados al mal, a hacer lo malo. Pero cuando tú te ocupas del Espíritu de Dios, de limpiar el alma, la palabra de Dios se vuelve verdadero vino, verdadero gozo, verdadera agua que quita nuestra sed, verdadero pan que nos alimenta. Pero depende es de cada uno de nosotros. Verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, por más que lo intenten, por más que se esfuercen, por más buenos que quieran ser, les es imposible. Mas vosotros, verso 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con E mayúscula, porque está resaltando al Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu del Mesías, no es de él. En Lucas 11, capítulo 13, dice la Escritura, pues si vosotros siendo malos, o sea, carnales, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y el problema es ese, que en las oraciones no se pide al Espíritu de Dios, se pide más las cosas materiales, el bienestar, la salud, la buena salud, ¿cierto? Se pide más las cosas materiales que la guianza y el poder del Espíritu. Entonces nos dice la palabra de Dios que Él quiere que nosotros permanezcamos en su Espíritu, pero no podemos permanecer a toda hora porque estamos ocupados en nuestras labores, en nuestros quehaceres. Precisamente es el Espíritu de Dios el que puede permanecer en nosotros en medio de todas nuestras ocupaciones. Es Él, no nosotros. O sea, está ocupado en sus cosas, en sus quehaceres, es con su mente, pensando cómo solucionar problemas. Entonces el Espíritu de Dios queda relegado. Entonces se vuelve difícil que Dios pueda gobernar en medio de sus ocupaciones. Pero dice la Escritura que había dos mujeres que estaban trabajando en el molino, pero la una estaba a la espera del Señor, mas la otra no. Por eso la una es tomada y la otra es dejada, dice la Escritura. Porque a pesar de sus ocupaciones, ella siempre tiene tiempo para Dios. Siempre hay tiempo para Dios. Verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, si verdaderamente el Señor está en nosotros, entonces nuestra mente carnal perece. Nuestros pensamientos carnales menguan. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pero aquí Espíritu es con E minúscula. O sea que el Espíritu del hombre vive es por causa del Espíritu de Dios. O sea que nuestro espíritu se conecta es con el Espíritu de Dios. La conexión es de espíritu a espíritu. El poder de Dios es tan grande que Él puede levantar de los muertos a quien Él quiera. Verso 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, o sea que fíjese que en nuestra mente pensamos que el Espíritu de Dios está solamente cuando hablan aquellas lenguas. Ese es el pensamiento. Pensamos que el Espíritu de Dios es para hacer cositas que no podemos hacer nosotros. Y ese es el pensamiento. Pero cuando usted mira en el Génesis, en la creación,
El Espíritu de Dios es más grande que la tierra, es más grande que el universo. De ese Espíritu es que Él coloca una parte en el ser humano, en aquel que lo quiere, en aquel que lo desea. En Joel capítulo 2, verso 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos. ¿Pero qué van a profetizar? ¿Cuál es la verdadera profecía? La palabra de Dios. O sea que esa palabra de Dios está en el corazón de los hijos, debe de estar allí, para que no ocurra lo que sucede hoy en día. ¿Usted no ha notado que últimamente, después de la muerte de la reina Isabel, ahí sí salieron los profetas del mundo y los profetas evangélicos? Ahí sí salieron. Es que ella murió tal fecha, entonces tiene que ver con esta fecha y tiene que ver con esto. Los brujos, cristianos esotéricos, cristianos que usan mal la Kabbalah, en vez de hacer una Kabbalah como la que hacía el Señor, como hacía Jesús, como hacía Yeshua, hacen una Kabbalah esotérica, la usan mal, no saben usarla. Y salieron qué cantidad de profetas ahora. Pues sí, sabemos que las monarquías se van acabando, ya se acaban. No habrá más monarquías, porque viene un solo gobierno mundialmente. Pero ahora, después de la muerte de la reina, qué cantidad, hermanos. Y a uno le preguntan, pastor, ¿usted qué opina de esta profecía? Pónganse a estudiar, hermano. Es que mire, y un enredo, los cogen y los enredan, porque es gente que no quiere ser llena ni guiada por el Espíritu de Dios, sino que quiere solamente tener es un conocimiento, no una relación con Dios. Entonces dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Para qué es el Espíritu de Dios? Para que seamos guiados por el Espíritu de Dios y sus hijos no profeticen tonterías. O sea, no se vuelvan brujos ni adivinos. Para eso es el Espíritu de Dios. Por eso usted ve allí que está con E minúscula. Derramaré sobre toda carne mi espíritu. Y vuestros hijos profetizarán y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, pero no sueños de la carne, guiados por pensamientos y por emociones y por influencias de la carne, sino que son sueños guiados, colocados por el Espíritu de Dios. Si aquí cada 8 días hiciéramos profecías, el Señor te dice, he aquí, hay una rubia, veo una rubia de ojos azules, tiene un dinero, y empiezan a profetizar. Y así hay gente que le encanta eso, en vez de recibir la instrucción de la palabra. Pastor, estoy en la iglesia más linda, eso nos profetizan cada 8 días. En la iglesia del Espíritu Santo, ¿cierto, hermano? Sí, pastor, estoy allí. Qué alegría. Me dijeron que me iba de viaje, que me iba a viajar. ¿Y le dijeron la fecha en que iba a viajar? No. ¿Y le dijeron para dónde? No. ¿Le dijeron cómo? No. Solamente me dijeron que iba de viaje. Así hace el diablo, hermano. El diablo no es preciso en las profecías. Si usted lee las Escrituras, las profecías son precisas y los tiempos son precisos. Y para eso les decía yo que las Escrituras nos hablan de ciertos movimientos de Dios para que el pueblo de Dios esté apercibido de sus movimientos, porque en cada movimiento de Dios hay un cumplimiento de sus profecías. Cuando Abel sacrificaba el corderito para traerlo como ofrenda a Dios, él estaba hablando que vendría un cordero que quitaría el pecado del mundo. Y se cumplió, pero cada año había ese sacrificio. Cada año debemos estar listos esperando al Señor. Entonces aquí está diciendo que el Señor derrama su espíritu es para que las almas, para que las personas no sean guiadas por sus pensamientos, sino por el Espíritu de Dios. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Aquí está hablando de su venida. Que todas las almas, los cristianos lo van a ver que no han subido como se les predica. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande
y espantoso de Jehová. ¿Cuál es ese día? ¿El día del arrebatamiento? No. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahvé, y entre el remanente al cual él habrá llamado. O sea que todo es guiado por el Espíritu de Dios. Dios siempre actúa conforme a lo que Él ya ha planeado, a lo que Él ya tiene dispuesto, ¿sí? Juan dice en el capítulo 6, mis palabras son espíritu y son vida. Si no fuera porque Él vino y murió y resucitó, nosotros no podemos tener de ese espíritu. Entonces Él dice, mas el espíritu vive a causa de la justicia, o sea, a causa de la palabra. Justicia aquí es palabra, las acciones que se ajustan a la palabra de Dios. Entonces cuando nos sometemos a ella, no solamente leerlas. Usted puede leer las escrituras todos los santos días, pero si usted no actúa, usted no entiende la palabra de Dios. La palabra de Dios es para leerla y actuar, para leerla y actuar, leerla y actuar. Y para actuar se necesita doblegar las cosas que están en la mente, las cosas de la carne que no te dejan obedecer a la palabra de Dios. Entonces muchos, como hablábamos hace 8 días, muchos cristianos tienen sus dioses, pero no los derriban, no se los quitan, antes los adoran y entonces están a merced de los dioses, a merced de las potestades, no pueden levantar cabeza. Así que, hermanos, deudores somos, o sea, debemos algo, no a la carne. No, usted no debe de obedecer a su carne. Su carne le dice, no le cante a Dios. Su carne le dice, qué pereza ir a la congregación. Su carne le dice, no ore. Su carne le pone apatía para la oración, le ponen desánimo, le ponen rutina, hablando de las cosas de Dios. Su carne le dice, ¿para qué diezmar? ¿Para qué ofrendar? ¿Para qué rezar? ¿Para qué orar? ¿Para qué orar por los otros? Esa es su carne. Pero cuando estás en el Espíritu de Dios, comienzas a obedecer y a obedecer. Y en el momento preciso se rompen los yugos, porque el Espíritu, que es la unción, es el que rompe los yugos, el que rompe las ataduras. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Tu alma, tu espíritu pierde relación con el Espíritu de Dios. Mas si por el Espíritu de Dios, hacéis morir las obras de la carne. ¿Sí ve? ¿Cómo usted sabe que tiene el Espíritu de Dios? ¿Porque habla en lenguas? El Espíritu de Dios te da vida para que hagas las obras de Él, lo que Él te dice que hagas, lo que está en su palabra. Porque todos los que son guiados, dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué pierdes la confianza en Dios? ¿Por qué has perdido la confianza en Él? Porque no estás dejándote guiar por el Espíritu de Dios, sino por tus pensamientos, por tus razonamientos. ¿Cómo voy a solucionar los problemas? ¿Cómo voy a solucionar mis problemas financieros? Entonces el banco te dice, aquí estamos para ayudarte. Y te metes a una deuda al banco y ahí quedas anclado por 20, por 15, por 5, por los años que ellos quieren. Allí quedas. Apenas ves que no pagaste una cuota, ahí mismo te llaman. Venimos, te llamamos para refinanciar tu deuda. Y usted dice, ay, ellos son tan lindos, tan bellos que son en el banco. Me aman tanto que me están dando otra oportunidad. Y mentiras, ahí te tienen enriqueciéndolos a ellos. Y así tienen a mucha gente. Dios es el que da sabiduría e inteligencia, sagacidad para que tú hagas negocios. Es Él. La pregunta es, ¿usted le ha dicho al Señor, Señor, dame sabiduría para crear un negocio? ¿Se lo ha dicho al Señor? Señor, dame inteligencia para montar una empresa, para crear un negocio, para salir adelante. No, el pueblo de Dios no hace eso. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Era un amo perverso, Satanás. Pero ahora renunciamos a ese diablo, a Satanás,
y venimos al Mesías, y ahora Él nos toma y Él nos adopta como hijos suyos, para que tengamos toda bendición, tanto celestial, espiritual como material, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Sí ve que allí están los dos espíritus, el de Él y el de nosotros? De que somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando hacemos las cosas que Dios nos manda a hacer. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Yahshua HaMashiach, si es que padecemos juntamente con Él. O sea que hay sufrimientos que usted puede estar pasando en este momento, pero no es por causa de Cristo, no es por causa de la obediencia a Dios, sino que es por causa de su arrogancia, de su desobediencia, de su necedad, de su duro corazón. Hay padecimientos en los cristianos que es así, no por causa de la obediencia a la palabra, sino por causa de no haber obedecido al Señor. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Un ejemplo fue el caso de Job. Él estaba padeciendo a pesar de su arrogancia, porque él creía que él era el salvador de todos los vecinos, pero él siguió sometiéndose a Dios hasta que él fue exaltado. Supo esperar en Dios. Él siguió honrando a Dios, buscando a Dios, dependiendo de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tus misericordias, por tus palabras. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra ayuda y nuestro socorro. Bendigo, Señor, este tiempo. Bendigo a mis hermanos que hoy pudieron venir dispuestos para buscarte, para fortalecerse en tus palabras, Señor. Dele gracias al Señor por toda bendición que usted ha recibido. Y si tiene problemas, pues la Escritura dice que todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces no pierda la esperanza en Dios, solamente le animo a que le ame, a que le obedezca, a que deje de razonar tanto y obedézcale al Señor, porque Él tiene mucho más que darle. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a este pueblo. Como dice tu palabra, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ustedes misericordia. El Señor Dios Todopoderoso alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Padre, bendigo a tu pueblo en tu nombre santo, en el nombre de Yahshua HaMashiach, rompiendo todo yugo de ruina, de escasez, de miseria, de enfermedades, de toda opresión del diablo sean destruidas, toda escasez y toda ruina, en el poder de tu sangre poderosa. Que la paz de Dios gobierne nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.